Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga una vez más. Estamos siempre con el tema actitudes que bloquean la adoración lógica. Y como dijimos desde el principio, el propósito de este tema, hermanos, es que nosotros conozcamos cuáles son aquellas actitudes que debemos de, de deshacernos de ella para poder entonces adorar racionalmente. Entendiendo que adorar racionalmente es presentarnos en sacrificio vivo y santo al Señor, como lo dice nuestro Señor por medio del apóstol Pablo en Romanos 12:1, que es nuestra cita bíblica base para todo este tema de la santidad. Dice pues el apóstol Pablo en Romanos 12:1, versión Reina Valera 1960. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, partiendo de esta cita bíblica, entonces nosotros hemos desarrollado dos temas. Unos lo estamos viendo el domingo, que es santidad, la adoración lógica, y en los días miércoles hemos ido desarrollando diferentes tópicos, siempre del tema de la adoración en santidad, porque es la adoración lógica. Y ahorita estamos viendo, como dije al principio, el tema de que hay actitudes que bloquean la adoración lógica, la adoración racional. Y hemos visto, por ejemplo, hace 2 miércoles vimos la idolatría. El día miércoles pasado vimos el sincretismo, que es también idolatría. Y hoy vamos a ver un tema que también está relacionado con la idolatría y es el que nosotros no debemos conformarnos a la idolatría de la música cristiana para adorar lógicamente. Es decir, conformarnos a la idolatría de la música cristiana bloquea la adoración lógica, ¿sí? Y a algunos pues les va a causar un poquito de inquietud este tema, porque el día de hoy, ¿verdad? En nuestro contexto cristiano se ha diseminado la idea de que la música es un elemento sumamente crucial e importante dentro de la liturgia cristiana para adorar al Señor. Sin embargo, hoy vamos a revisar este tema porque lamentablemente los criterios en cuanto a la importancia de la música en la liturgia cristiana se han desviado y han llevado a que a la iglesia a idolatrar la música cristiana. Sí, entiendo que esto es un tema que bastante quisquilloso, un tema un poco, digamos, que puede moverle el piso a muchos, pero es importante tratarlo para poder adorar lógicamente, adorar racionalmente. Como introducción a este tema, quiero decirles que la música dentro de la liturgia cristiana y también de la liturgia judía ha sido muy importante, ¿sí? Ha sido bastante importante. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando recientemente el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo, Miriam, la hermana de Moisés, María, en los términos hispanos, entonó cantos al Señor, ¿verdad? Ella dirigió cantos al Señor, que había mucha euforia después de ver cómo el Señor los había librado de tal manera con un gran milagro. Entonces ella pues dio gracias al Señor, ¿verdad? Agradecimiento al Señor entonando cantos, ¿sí? También el pueblo de Israel, eh, vemos como el rey David, por ejemplo, el rey David fue un bastión importante dentro de la administración de la música dentro del pueblo de Israel, dentro de la nación de Israel, ¿verdad? Él, él, por ejemplo, él organizó a los músicos, ¿sí? Él ordenó a los jefes de familias levitas para que formaran, por ejemplo, un coro, una orquesta para acompañar el arca.
a su tienda en Jerusalén. O sea, vemos que eso era bastante importante, ¿verdad? La música era importante ahí. La segunda manera que podemos ver también es que el rey David, él armó, estableció un grupo más o menos de 4.000 levitas, ¿verdad? Como actores potenciales, y de ese grupo él formó también grupos de canto, ¿sí? Él formó grupos de canto. Para David era importante la música, ¿no? Por ejemplo, ahí en Primero de Crónicas, nosotros vamos a ver que en el capítulo 23 vemos que entonces que el rey David dice, y juntando a todos los principales de Israel, a los sacerdotes levitas, fueron contados los levitas, ¿no? Y en el verso 5 dijo, además, 4.000 porteros y 4.000 para alabar al Señor, dijo David. O sea, con los instrumentos. David entonces formó toda una orquesta, dedicó gente exclusiva para poder formar parte del coro para alabar al Señor, ¿verdad? Con los instrumentos que se habían hecho, ¿verdad? Para tributar alabanzas al Señor. Entonces, la música era bastante importante y ha sido bastante importante. Y mi intención aquí con este tema no es desvirtuar la importancia de la música dentro de la liturgia de la iglesia, sino corregir algunos problemas, ¿verdad? Algunas desviaciones que se han dado que más o menos se han dado a partir de los años 80. Sí, que no es la primera vez que yo trato este tema, ¿verdad? Pero siguiendo con el tema de la introducción, hermanos, el rey David, ¿verdad? Utilizó, digamos, él organizó, ¿verdad? A gente para que alabara al Señor, ¿verdad? Porque era una un recurso importante dentro de la liturgia del pueblo de Israel. ¿Sí? También ahí en Primera de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 25, vemos que el rey David organizó a los hijos de Asaf, ¿verdad? Los hijos de Asaf eran reconocidos músicos, ¿verdad? Para que entonces hicieran sus labores de profetizar con arpas, salterios, címbalos, y el número de ellos eran hombres idóneos para la obra de su ministerio, dice, ¿no? Entonces Asaf se reconoce y los hijos se reconocen como gente que era recurso importante en la ejecución de los instrumentos, ¿verdad? En la liturgia del pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora bien, el problema, como dije anteriormente, es que a partir de los años 80, entonces nació un movimiento que ya lo conocemos, ¿verdad? Que es el movimiento de alabanza y adoración. Lo vamos a titular de esa manera. ¿Sí? Ya, digamos, en el cristianismo contemporáneo en el siglo XX, entonces en los años 80 se levantó un movimiento de alabanza y adoración, eh, prácticamente dinamitado por una alabanza, ¿no? Una alabanza, ¿verdad? De Awesome God, de Rick Mullens, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces, se empezó a crear, digamos, un concepto de alabanza y adoración. Previo a eso, y en la historia de la iglesia, hubo muchos himnólogos que escribieron grandes himnos, grandes poesías para cantarle al Señor. Tanto así que hoy en varios himnarios, ¿verdad? Vemos desplegados unos himnos maravillosos con letra preciosa, ¿verdad? Que lleva a alabar al Señor de una manera maravillosa. También tenemos, incluso retrocediendo un poco más dentro del pueblo de Israel, los salmos, ¿no? Los salmos es el himnario del pueblo de Israel, ¿verdad? Que era utilizado, ¿verdad? Para poder entonarle alabanzas al Señor en medio de la adoración, en medio de las reuniones, estaban los salmos, ¿no? Entonces tenemos grandes ejemplos de cómo la música ha sido bastión importante dentro de la liturgia, tanto de la cultura hebrea como de la iglesia, ¿verdad? Esos grandes himnólogos, como lo mencioné anteriormente, que escribieron grandes signos, ¿no? Que son preciosos. Pero, como dije, ¿verdad? Volviendo al tema de los años 80,
A partir de ahí se inició este movimiento y lamentablemente se le empezó a dar un significado muy distinto al que se le había dado en la Biblia. ¿Por qué? Porque se empezó a interpretar que la, que la música atrae la presencia de Dios, ¿sí? Atrae la presencia de Dios, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, entonces se empezó a sesgar el tema de la música dentro de la congregación. Y entonces ese sesgo es el que lleva a idolatrar a la música. ¿Por qué? Porque entonces, a partir de esos años, se empezó a utilizar eh, la idea de que la música atrae la presencia del Señor, o sea, hace descender la presencia del Señor. Y ese sesgo, y como dije anteriormente, lamentablemente lleva a la gente a idolatrar la música. ¿Por qué? Porque entonces la música se utiliza como un amuleto para atraer la presencia del Señor. ¿Sí? Y esto lo digo con mucha responsabilidad, ¿verdad? Porque es necesario corregirlo dentro de la liturgia de las iglesias. Salmos 22, por ejemplo, y aquí ya estamos entrando en materia, ya estamos saliendo de la introducción para entrar, vamos en materia a desarrollar el tema. En el Salmo 22, verso 3, revela de la siguiente manera, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, dice la versión Reina Valera 1960. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, a partir de este verso, extrayéndolo desde todo el contexto bíblico e incluso del capítulo, entonces se empezó a diseminar la idea de que cuando el pueblo de Dios está cantando, cuando se está ejecutando instrumentos, entonces la presencia del Señor desciende. ¿Sí? Y ese es un sesgo muy importante que ha llevado entonces a muchas congregaciones a utilizar la música como un elemento que hace traer o descender la presencia del Señor. Y no es eso lo que está revelando el Señor ahí en el Salmo de David, que es el Salmo 22. ¿Por qué? Bueno, yo voy a esbozar la interpretación desde el punto de vista de todo el contexto del Salmo. ¿Sí? Aquí entonces, este Salmo es un Salmo, ¿verdad? Que es un grito de angustia, ¿sí? Y es una alabanza en medio del sufrimiento, ¿sí? Este es un salmo mesiánico. Este salmo refiere las palabras, parte de las palabras que nuestro Señor Jesucristo gritó y clamó en la cruz, ¿verdad? Cuando él, digamos, ya faltaba poco para entregar el Espíritu, entonces la palabra del Señor nos relata que él clamó y gritó a gran voz, angustiado, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí y de las palabras de mi clamor? Pues así es como empieza el salmo. Entonces, este salmo es, como dije, es un salmo mesiánico que demuestra, ¿verdad? O que nos revela cómo se sentía el Mesías en la cruz, ¿verdad? Cuando estaba pasando por el suplicio, ¿sí? Él estaba sufriendo. Él estaba sufriendo el suplicio, él estaba cargando nuestros pecados, él estaba ahí colgado en la cruz, estaba pasando un momento cual nadie en la existencia de la humanidad ha pasado, y entonces él estaba clamando a gran voz porque él se sentía desamparado por el Señor, ¿sí? Y entonces él continúa diciendo el salmo, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Entonces él está hablando acerca de que se siente desamparado, se siente abandonado, siente que él clama y no es respondido. ¿Sí? Esa es la interpretación a la luz del contexto del salmo. Entonces llega el verso 3 y dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, en ti esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti
y no fueron avergonzados. Pues entonces acá lo que está haciendo el salmista es, hay un momento en que el Mesías se siente abrumado, se siente desamparado porque está sufriendo en medio del suplicio, pero en medio de su suplicio, él se recuerda que el pueblo de Israel, ¿sí? Los padres esperaron en el Señor y Él los libró. Ellos clamaron a Él y fueron librados. Confiaron en Él y no fueron avergonzados. Entonces, cuando Él dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, lo que está diciendo es, el pueblo de Israel estuvo sufriendo al igual que yo, o digamos en una situación tal vez no igual que él, pero estuvo pasando alguna situación difícil. En medio de la situación, el pueblo esperó en el Señor, confió en el Señor, clamaron a él y él los libró. Pues entonces ellos después de eso alabaron al Señor porque los había librado. Eso es lo que está diciendo Salmos, capítulo 22, verso 3. Entonces, en ningún momento ese verso está diciendo que el Señor habita en la alabanza de su pueblo, por lo tanto, cuando el pueblo alaba, el Señor desciende. No, no es eso lo que está diciendo. Está diciendo que el Mesías estaba sufriendo, pero él se recordó en medio del sufrimiento que el Señor libró al pueblo, por lo tanto también lo iba a librar a él. Y que el pueblo de él, que es Israel, cantó, alabó al Señor después de que fueron librados. ¿Sí? Después el Salmo sigue, ¿verdad? Describiendo cómo se siente el Mesías. Él se siente como un gusano, no como un hombre. Él también siente que toros fuertes de Bazán lo están rodeando, ¿sí? Lo están asediando, ¿verdad? Lo están maltratando, ¿verdad? Y dice, porque perros me han rodeado, ¿no? Y habla desde la condición triste en la que él se encontraba y era una situación bastante angustiante, pero él estaba seguro que el Señor lo iba a librar de esa situación, ¿sí? Y entonces, por eso es que él al finalizar el salmo, él habla entonces acerca de que él también va a cantarle al Señor. Él también, perdón, va a alabar al Señor. Perdón por usar la palabra canto, ¿verdad? Él también va a alabar al Señor, porque dice en el 25, dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Es decir, él está sufriendo, en medio del sufrimiento se recuerda que el pueblo le alabó al Señor porque lo libró y entonces él también está diciendo, bueno, entonces yo también llegará el momento que ahorita estoy sufriendo, pero también yo voy a alabar al Señor. Entonces, cuando nosotros interpretamos eh, a la luz del contexto, ¿verdad? Este salmo, entonces vamos a ver que la perícopa del salmo es alabanza en medio del sufrimiento, ¿sí? Entonces, no está hablando de que Dios baja, las partículas de Dios bajan cuando nosotros le cantamos, cuando nosotros estamos alabando, que lamentablemente eso es lo que se ha interpretado hoy en medio de las congregaciones. Y déjenme decirles que eso es una aberración completa porque nuestro Dios no es como una serpiente que al oír la flauta empieza a moverse. Eso no es así. Y por eso es que tenemos que tratar este tema, ¿sí? Tenemos que tratar este tema porque nuestro Dios no se mueve con la música, no desciende con la música. No, no, la música no incide en que él baje a presenciar aquí, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. No, no es eso lo que está diciendo el Salmo. Entonces, por eso es que entonces nosotros tenemos que tratar este tema. Y como dije, a muchos les va a mover el piso, otros van a atacar, van a empezar a decir muchas cosas, pero es necesario tocar esto para que nosotros podamos entender que tenemos que librarnos de la idolatría de la música cristiana que hoy impera en medio del mundo cristiano. No estoy diciendo que no cante, ¿sí? Porque ya en el desarrollo del tema vamos a ver, y como lo dije en la introducción, que hay muchos cantos con buenas letras
debemos de cantar de todo corazón, debemos de hacerlo, ¿verdad? Entregándonos completamente al canto, pero debemos de evitar el creer que Dios desciende cuando cantamos. Bueno, entonces, el conformarnos a la idolatría de la música cristiana implica el hecho de creer que la música hace descender la presencia del Señor. Ya expliqué el Salmo, ¿verdad? A grandes rasgos, lo que es la perícopa principal, ¿verdad? La perícopa del Salmo. Por lo tanto, entonces ahorita vamos a desarrollar. Todo lo que voy a desarrollar ahorita es la antítesis de lo que es el Salmo, pero yo lo coloqué ahí porque es esa parte en la que se usa, esa cita bíblica en la que se usa para decir que Dios desciende cuando su pueblo está cantando. ¿Sí? No es así, hermanos. Nosotros los cristianos cuando creemos en el Señor Jesucristo, entonces somos sellados, como dice el apóstol Pablo en Efesios, somos sellados, ¿verdad? Como garantía de que nosotros pertenecemos al Señor, somos sellados con el Espíritu Santo. Donde quiera que nosotros vamos, la presencia de Dios está en nosotros porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces, nosotros no necesitamos hacer descender a Dios porque Él ya está en nosotros. ¿Sí? Eso es lo que revela la palabra del Señor. Entonces, por esa razón, es que nosotros debemos de ser cuidadosos con lo que creemos y con lo que practicamos. Entonces, bueno, ya desarrollando el tema, hermanos, creer que los cantos cristianos hacen descender a Dios en medio de la congregación es idolatrar la música, ¿sí? Porque es como que yo dijera, ¿verdad? Ah, bueno, yo cargo este crucifijo y el crucifijo la, hace descender la presencia del Señor. Es decir, el Dios me acompaña porque yo ando con este elemento, con este objeto, con este crucifijo, con esta imagen. Dios entonces anda conmigo. Cuando yo entonces creo que cuando yo canto, hago descender la presencia del Señor, entonces yo estoy utilizando la música como un amuleto, o sea, sí, es como un amuleto, es decir, lo estoy utilizando como que es algo que atrae la presencia del Señor y eso ya vimos que no es así. Bueno, sigamos entonces. Entonces, también, conceptuar que la música cristiana es necesaria para ministrar la presencia del Señor también es idolatrar la música, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algunos casos, se cree que sí, efectivamente, nosotros somos templo del Espíritu Santo, que Dios habita en nosotros, pero que es necesario ministrar la presencia del Señor, ¿verdad? Para que Él se manifieste. Hermanos, eso no tiene ningún sentido bíblico. No hay ni una sola parte de la Biblia que me diga que yo tengo que ministrar al Espíritu Santo dentro de la iglesia para que Él se manifieste. No es así, hermanos. El Espíritu de Dios está en nosotros, ¿sí? El Espíritu del Señor nos guía hacia toda la verdad. El Espíritu de Dios entonces nos forma para Cristo, nos protege para Cristo, nos comunica, digamos, de una manera especial cuando nosotros estamos orando con el Padre, porque a veces nosotros no sabemos cómo pedir, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ¿verdad? Todo eso lo hace el Espíritu Santo. No se necesita nada más. El Espíritu Santo, además de eso, también da fruto en nosotros, ¿verdad? Las 9 características del fruto, ¿verdad? Que es desde el amor hasta la templanza, ¿sí? Todo eso es lo que el Espíritu Santo ministra en nuestra vida, ¿sí? De tal manera entonces que es nuestro actuar, nuestro proceder, el que refleja cuánto entonces el Espíritu Santo ministra nuestra vida. Es decir, en la medida que yo permito que el Espíritu Santo me llene, entonces en esa medida yo le estoy permitiendo al Espíritu Santo ministrar mi vida para que entonces mi vida dé fruto de él en esta tierra, que el fruto del Espíritu Santo es mostrar a Cristo en medio de la sociedad por medio de nuestro proceder, por medio de nuestro comportamiento, ¿sí? Pero el decir que la música me va a ayudar a ministrar al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces eso es caer en idolatría, porque el Espíritu Santo dentro de mí, Él cumple con su ministerio
¿verdad? En la medida que yo le voy dando espacio para que Él obre en cada una de las áreas de nuestra vida. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Eso es llenarme del Espíritu Santo. En ningún momento entonces habla acerca de que yo necesito de la música para que el Espíritu de Dios obre en mi vida o que se manifieste de determinada manera dentro de la congregación. Entonces, amados hermanos, conceptuar que la música cristiana es necesaria para ministrar la presencia del Señor es un sesgo en la interpretación de Salmos 22:3. También, hermanos, tener la certeza de que los músicos son privilegiados porque cuando ejecutan los instrumentos hacen descender al Señor, también es caer en la idolatría de la música. ¿Sí? Yo hablo con un hermano muy amado dentro de la congregación, ¿verdad? Que él ejecuta instrumento, él participaba en otras congregaciones cuando asistía a otra congregación. Y a veces venían hermanos y se le acercaban y lo tocaban, ¿verdad? Porque él era uno de los ungidos que hacía descender la unción, ¿verdad? De Dios por medio de la ejecución de su instrumento dentro de la congregación. Hermanos, eso está muy, pero muy alejado de la realidad bíblica, ¿sí? Ningún músico es privilegiado o ningún músico porta una unción especial solo por ejecutar un instrumento, ¿sí? Ninguno. Y entonces, acá nosotros debemos de siempre reflexionar en el hecho de que un músico es una persona que tiene la habilidad de ejecutar un instrumento, ¿sí? Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Eh, un músico, ¿verdad? Ejecutar un instrumento lo puede hacer alguna persona, pero vivir en santidad no, solo los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque lamentablemente el día de hoy, como se promulgó la idea de que la música hace descender la presencia del Señor y que los músicos cuando ejecutan sus instrumentos hacen descender a Dios, entonces a los músicos se los ha colocado en un estrado muy especial porque ellos son los ministros de alabanza, los superdotados, ¿verdad? Los supercristianos, ¿no? Y no importa si ellos hablan cosas que no son bíblicas, pero como lo está diciendo aquel que es el superungido ministro de alabanza, entonces la gente le pone atención y la gente lo cree, ¿sí? Y entonces eso ha llevado entonces incluso a idolatrar a los músicos. Y por eso es que el día de hoy usted va a ver músicos que hablan cualquier cosa muy alejada de la Biblia, grandes herejías, pero la gente los termina defendiendo porque es que es el súper ungido, es el súper ministro de alabanza y es que él está cerca de Dios porque él cuando ejecuta el instrumento hace descender a Dios. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque adicional a lo que he mencionado, también entonces el enemigo, obviamente, viendo esta falencia, entonces ha levantado dentro de las congregaciones y a nivel mundial, ha levantado a muchos pseudo ministros de alabanza, lo voy a decir así, ¿sí? A pseudo salmistas, ¿verdad? Que como el enemigo sabe que la gente sigue a la, ge- a la- al salmista, entonces ha levantado a pseudo salmistas que han desviado a la gente en pos de doctrinas erróneas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como la gente los persigue a ellos porque son los superdotados, ministros, ¿verdad? Entonces el enemigo los utiliza para poder desviar la doctrina, la sana doctrina en la iglesia. Entonces hoy vamos a ver que hay mucha gente que canta, que su vida como tal, refleja otra cosa, pero que tiene una bonita voz. Y porque canta música con letra cristiana, ¿sí? Y entonces, pero que es que en su vida misma, con sus actos, con su testimonio, desvían a la gente en pos de ir detrás de otros dioses, adorar a otros dioses, adorar imágenes, por ejemplo, adorar ídolos, ¿sí? Todo eso se ha visto el día de hoy. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado. El que es músico es una persona que tiene, digamos, sus habilidades y que de pronto Dios se las dio.
¿sí? Pero que él tiene un don, así como los demás pueden tener cualquier otro don. Y cuando digo don, es un don de ejecutar música, ¿no? Porque si usted se da cuenta, en la Biblia, en la distribución de los dones que menciona el apóstol Pablo, en ningún momento menciona el don de ministro de alabanza. No, no se menciona, ¿sí? En el antiguo pacto, sí, el rey David, ya lo mencioné anteriormente, que el rey David le dio bastante prioridad a eso, pero no para que los músicos fueran adorados, no para que los músicos fueran idolatrados, ¿sí? Entonces, por eso es que es muy importante el ser cuidadosos con de cómo manejamos nuestros principios de fe, porque en algún momento determinado nos podemos ver siendo idólatras, ¿verdad? Idolatrando a un ser humano, que eso el día de hoy, hermanos, se ha dado por todos lados, ¿sí? La gente, los cristianos el día de hoy, lamentablemente, antes de defender prefieren atacar a una persona, ¿verdad? Porque diga, no, este señor está hablando un asunto que no es bíblico, pero como él es el superministro de alabanza, entonces la gente viene y ataca al que está diciendo que esa persona está equivocada. Entonces, amados hermanos, tener la certeza de que los músicos son privilegiados porque cuando ejecutan los instrumentos hacen descender al Señor es caer en idolatría, no solo de la música, sino también de los músicos. Y la iglesia no está para estar idolatrando a músicos, ¿sí? Hoy, como dije, ¿verdad? Lamentablemente, eh, se ha diseminado mucho el tema de idolatrar no solo la música, sino también a los músicos, porque se ha malinterpretado Salmos 22:3, que fue lo que yo traté al principio. Bueno, también, hermanos, entender que escuchar música cristiana todo el tiempo lo transporta a la presencia del Señor es idolatrar la música, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que no hay que escuchar solo música cristiana. Por favor, no me vaya a malinterpretar, ¿sí? Porque sí, es importante que nosotros, dentro de nuestro repertorio musical, seamos exclusivos en cuanto a la música cristiana y a la buena música cristiana. ¿Por qué? Porque lo que hace cristiana a una música es la letra, no son los ritmos, ¿sí? Es la letra. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros eh, somos cristianos, estamos llamados a escuchar con exclusiva prioridad la música con letra cristiana, ¿sí? Con el tema de los ritmos también tenemos que tener cuidado. Yo di un tema acerca de la música, ¿verdad? En su momento, que cuando el ritmo y la melodía se sobreponen a la letra, entonces ahí estamos cayendo en problemas. Es decir, cuando el ritmo de la música, ¿verdad? Capta más la atención que la letra de la música, entonces ahí estamos cayendo en problemas, ¿sí? Entonces, nosotros estamos llamados a escuchar música con contenido cristiano, con letra cristiana, con salmos, himnos, ¿verdad? Cánticos espirituales, ¿verdad? Letra espiritual, letra que nos lleve entonces a alabar al Señor, a recordar sus maravillas, a decirle a Él las maravillas que Él ha hecho, ¿verdad? A reconocerlo como lo que Él es. Eso, por medio de la música, lo estamos llamados a hacerlo. Pero la idea de que yo ande o escuchando música o entonando música y eso me mantiene en la presencia del Señor, ese es el sesgo. ¿Por qué? Ya lo dije anteriormente. Nosotros nos mantenemos en la presencia del Señor todo el tiempo porque el Espíritu de Dios habita en el cristiano. ¿Sí? Nosotros entonces somos templos del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo el Señor está con nosotros, ¿sí? ¿Sí? Todo el tiempo. Entonces, cante o no cante, escuche o no escuche música cristiana, yo me mantengo delante de la presencia del Señor. No necesito de música para mantenerme en la presencia del Señor. Ese es mi mensaje, ¿sí? Ese es mi mensaje, que yo todo el tiempo voy a estar delante de la presencia del Señor. ¿Sí? Hermanos, si yo pienso
que manteniéndome con la radio o con ¿qué? Hoy nosotros los viejitos ya hablamos de radio, de cassette, de CD, ¿verdad? Pero si nos mantenemos con un YouTube, un Spotify puesto, ¿verdad? Ahí con música cristiana, eso no nos mantiene delante de la presencia del Señor. Nosotros ya estamos delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 6:19, ¿verdad? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Está hablando el Señor por medio del apóstol Pablo con una pregunta retórica, ¿sí? La respuesta es que sí, se debe de conocer, de que nosotros no debemos de ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, entender ah, que escuchar música cristiana todo el tiempo me transporta a la presencia del Señor es idolatría, es idolatrar la música. Otra vez lo digo, yo no necesito de música, ¿sí? Y otra vez repito, estamos llamados a escuchar exclusivamente música con contenido cristiano, con letra cristiana, ¿sí? Pero de eso, a pesar de que porque yo estoy con la música puesta ahí cristiana, estoy en la presencia del Señor, eso es idolatría. ¿Sí? Muy bien. También, hermano, tener la certeza de que el Señor se mueve con la música cristiana es idolatría. Y aquí, ¿por qué lo separé? Porque alguien puede decir, estoy redundando. No, es porque en la introducción yo dije que mi Dios no es cual una serpiente que al escuchar la música empieza a moverse. ¿Sí? No es así. Mi Dios es un Dios soberano, autosostenible, autosuficiente, ¿verdad? Que se manifiesta, ¿verdad? Eh, a quien Él quiere, como Él quiere, Él se ha manifestado a nosotros, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, se ha manifestado como Él quiso en Cristo Jesús, ¿verdad? Y no necesita que escuchar música o que nosotros le estemos cantando para poder moverse, para poder descender, ¿sí? Él no lo necesita. Aquí, lamentablemente, muchas veces se utiliza un pasaje del libro de Hechos, que está en el libro de Hechos, que es cuando el apóstol Pablo, ahí en Hechos 16, ¿verdad? Que Pablo y Silas estaban cantando, ¿no? Dice, ¿verdad? 16:25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Sí, va. Pues entonces muchos dicen, no, es que lo que pasa es de que Pablo y Silas estaban cantando. No, oiga bien cómo dice. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban a Dios. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Estaban orando y estaban haciendo de su oración un canto, ¿sí? Y entonces el Señor se manifestó. Ahora bien, el Señor se manifestó porque Pablo y Silas estaban cantando. No es eso lo que dice la Biblia, ¿sí? El Señor se manifestó porque Él quiso manifestarse de esa manera, ¿sí? Obviamente, de pronto fue en respuesta a la oración de Pablo y Silas. Esa oración ellos la hicieron cantando al Señor, ¿sí? Pero tampoco podemos tomar este principio, este versículo como principio para decir que cuando nosotros cantamos, algo sucede. No, porque el Señor no solamente se manifestó a los apóstoles, a los cristianos, a Pablo, a Silas y a todos cuando cantaron. No, Él se manifestó de diferentes maneras y en diferentes ocasiones. Y en esta ocasión lo hizo después de que ellos estaban orando y que hicieron de su oración un canto. Pero yo no puedo tomar esto como un principio para decir, no, pues cada vez que yo canto, algo tiene que suceder, ¿verdad? Y por esa razón es que nosotros tenemos que cantarle al Señor todo el tiempo en la congregación, ¿verdad? Para que Él se manifieste y que Él se mueva, ¿verdad? En medio de la congregación. No, hermanos, eso es muy aventurado en cuanto al hecho de tomar un versículo
para hacer de él una doctrina. ¿Sí? Porque otra vez digo, el Señor se manifestó de diferentes maneras, ¿verdad? También recuerdo que Samuel, ¿verdad? Samuel, en una ocasión, él hizo traer un tañedor para poder dilucidar bien qué era lo que Dios quería decir. Pero son asuntos puntuales, son ocasiones puntuales y no podemos tomar esas ocasiones como principios para armar toda una doctrina y decir que ah, que Dios se manifiesta cuando cantamos o Dios se mueve con la música cristiana. ¿Sí? Entonces, es importante poner atención e interpretar correctamente las escrituras. Hermanos, tener la certeza de que el Señor se mueve con la música cristiana es caer en idolatría, porque Dios se mueve de diferentes maneras. No necesito cantar para que Dios entonces me responda una oración, ¿sí? Para que el Señor haga un milagro, por ejemplo. No necesito, ¿sí? De hecho, vemos varios pasajes en la Biblia donde el Señor hizo grandes milagros, se manifestó de diferentes maneras, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? En el día de Pentecostés, ¿verdad? Ellos estaban reunidos ahí, ¿verdad? Estaban reunidos y de pronto descendió el Espíritu de Dios. No dice que hubiesen estado cantando, ¿sí? No dice que ellos hubieran estado cantando. Simplemente el Señor se manifestó porque de acuerdo a su voluntad era el tiempo en el que Él había de manifestarse, ¿sí? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, ¿sí? Hay muchas maneras en las que Dios se manifestó y poquísimas de ellas fueron después de que la gente hubiese cantado. ¿Sí? Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, pasamos al siguiente tópico. ¿Sí? Pasamos al siguiente tópico. Entonces, resumiendo, hermanos, todo esto antes de pasar al siguiente tópico, quiero decirles que hay que tener cuidado con creer que la música hace ascender la presencia del Señor. Eso, como les dije, ha sesgado el pensamiento de la alabanza el día de hoy, de la música el día de hoy. Como dije, la música ha sido muy importante en las liturgias, ¿verdad? A lo largo de la historia, pero el problema está cuando entonces yo ya le doy el sentido de que con la música yo hago funcionar a Dios. ¿Sí? Así. Y eso es delicado porque de igual manera, ¿verdad? Como lo dije cuando di el estudio acerca de la alabanza, di un estudio, eso hace como 3 o 4 años, di un estudio de eso. Creo que todavía está en el canal de YouTube, esa enseñanza. Em, Hablé acerca de que por creer que Dios hace descender, perdón, que la música hace descender la presencia de Dios, hoy muchos quieren ser ministros de alabanza, ¿sí? Y lamentablemente, con esa idea de que Dios hace descender, perdón, de que la música hace descender al Señor, entonces muchos quieren ser músicos. ¿Sí? Por tener el privilegio de ser aquellos actores, ¿verdad? Que hacen descender la presencia del Señor. Y eso ha llevado a que el día de hoy muchos pasen eh, eh, ensayando ejecutar un instrumento, practicando para ejecutar un instrumento, que pasen hasta horas, dedican 2, 3, 4, 5, 10 horas al día, pero ni un minuto para orar, ni un minuto para leer las escrituras, ¿sí? Y por eso les digo, el sesgo es grave. Las consecuencias del sesgo son graves. ¿Por qué? Porque entonces se le ha enseñado a la gente de que hay que cantar y la gente quiere pasar más tiempo cantando que orando, que ayunando, que leyendo la palabra del Señor, que recibiendo estudios bíblicos. A partir entonces de creer que la música hace descender al Señor, la presencia del Señor, entonces hoy, ¿verdad? En la mayoría, en muchas congregaciones, voy a decir, voy a quitar eso de la mayoría, en muchas congregaciones, lo primero que entra a un templo son instrumentos antes que entre doctrina, ¿sí?
Hoy entonces las clases de doctrina están relegadas. ¿Por qué? Porque hay que darle más importancia, ¿sí? Hay que hacer inversión en instrumentos. No estoy atacando y no estoy en contra de que se inviertan en instrumentos porque la música, como dije, es importante. Pero antes de invertir el tiempo, ¿verdad? Los recursos en instrumentos, hay que invertir tiempo en propagar la sana doctrina, ¿sí? En instruir bíblicamente a la gente. Para eso ya no, ya digamos, se quedó relegado. ¿Por qué? Porque lo más importante ahorita es que hay que dedicarle suficiente tiempo a la música dentro de la liturgia, ¿sí? Y entonces se pasan hasta 2, 3 horas en alabanzas y 15 minutos en la enseñanza de la palabra, ¿sí? No hay, se le dedica mucho tiempo a las clases de música, pero a las clases de doctrina no se le dedica tiempo. ¿Sí? Entonces ya no se están formando discípulos en cuanto a la palabra del Señor, sino se están formando músicos, se está formando gente que sepa cantar y eso es bastante lamentable. Muy bien, cerramos entonces el tópico anterior y pasamos entonces al tema de acercarse al Señor con la boca, pero tener el corazón lejos de Él, también es caer en idolatría. ¿Sí? ¿Y por qué lo manejo de esa manera? Porque eh, el pueblo de Israel tuvo un problema y lo dice, lo revela Isaías 29:13, ¿verdad? Que el pueblo de Israel tuvo el problema de que, que empezaron a, a alabar al Señor nada más con la boca, pero su corazón estaba lejos de él. Isaías 29:13, versión Las Américas, dice así: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su adoración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. En otras versiones dice, es solo tradición de hombres, dice en otras versiones. Bueno, pues entonces el Señor acá está reprendiendo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lamentablemente, empezaron a alabarlo solo de labios y no de corazón. Dice así en el 13 de Isaías. Lo voy a leer en otra versión, que es la versión Reina Valera, que es la que estoy usando. Reina Valera 1960. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Bueno, entonces, cuando nosotros alabamos al Señor, ya sea con música, y en este caso, que estamos hablando de la música, ¿verdad? Lo alabamos con música, pero nuestro corazón está lejos de Él, entonces estamos cayendo en idolatría, ¿sí? Porque estamos utilizando la alabanza como idolatría, como digamos, como un ídolo, porque creemos que por alabar al Señor, Él se va a congraciar con nosotros. Pero si la alabamos con la boca, pero nuestro corazón, o sea, nuestros hechos, ¿verdad? Están lejos del Señor, entonces estamos cayendo en idolatría. Entonces, cantar maravillas con la boca sin la intención de vivir en santidad es caer en idolatría, ¿sí? Es decir, yo puedo estar cantando las maravillas del Señor, alabándole y diciéndole muchas cosas hermosas, pero si en mi corazón yo no tengo la intención de vivir en santidad, entonces mi corazón está lejos del Señor. Por lo tanto, entonces, el Señor no se agrada de mí. Y por eso entonces es que tenemos que asegurarnos de cantar maravillas con la boca, pero tenemos que tener toda la intención de vivir en santidad. Porque entonces, si yo caigo en el error del punto este que estoy viendo, que es cantar maravillas con la boca sin la intención de vivir en santidad, entonces yo voy a ir al templo. Yo voy a ir con las ganas de cantarle al Señor. Claro que sí. Y eso no está mal. Eso está buenísimo. Hay que hacerlo. Así tiene que ser. ¿Sí? Porque eso es a lo que nos invita el Salmo 100. ¿Sí? Hay que entrar con júbilo, ¿verdad? A alabar al Señor. Hay que manifestarle a Él, ¿verdad? Hay que declararle sus grandezas, ¿verdad? Sí, eso hay que hacerlo. ¿Sí?
Pero, pero lo importante aquí es que no solamente se quede, se quede la intención de qué, de ir a cantar, como dice Salmo 100, ¿verdad? Lo dije, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, ¿sí? Entonces, hay que ir y cantarle, hay que ir con la disposición de cantarle, pero también tenemos que ir con la intención de acercar nuestro corazón a Él. También tenemos que ir con la intención de escuchar palabra de Él, ¿para qué? Para que nos ayude a acercarnos a Él, ¿conforme a qué? Conforme a su voluntad, viviendo entonces en santidad, ¿sí? También tengo que pensar que cantar alabanzas es el todo de la adoración. Estoy en error. Es un error idolátrico. Es decir, yo voy a pensar en cantar al Señor, pero no es el todo de la adoración. Cantar alabanzas es importante. Es bueno, hay que hacerlo con alegría, con ganas, ¿sí? Con devoción, hay que hacerlo con todo nuestro corazón, pero no es el todo de la adoración. El todo de la adoración es salir de ahí, del templo, y glorificar el nombre del Señor viviendo en santidad. Esa es la verdadera adoración. ¿Sí? Cantar es importante, pero no es el todo. Cantar es importante, pero no es la adoración completa. Yo voy a ir al templo a cantar, pero al salir de ahí, yo voy a asegurarme de que mi corazón esté cerca del Señor y eso lo voy a reflejar a través de mi testimonio. ¿Sí? Y mi testimonio debe de ser tal que la gente vea a Cristo en mí para alabarlo entonces también, por medio de las maravillas que ven que Dios hace en mi vida, sabiendo que yo era alguien perverso, pero que el día de hoy soy una persona transformada. Eso alaba al Señor, ¿sí? Cantar con todo el corazón, pero no estar dispuestos a salir de la esclavitud del pecado, es caer en idolatría de la música. Sí, amados hermanos. Es decir, yo voy a cantar con mi corazón y eso está buenísimo. Así debe de ser. Y si se dan cuenta, yo no tengo nada en contra de la música. No tengo nada en contra de cantar. Al contrario, hay que cantar con devoción, con buen corazón, con buen ánimo, con alegría, como dice el Salmo 100, ¿verdad? Pero de nada me sirve ir a cantar si yo no estoy dispuesto a salir de la esclavitud del pecado. Y ojo como lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en Romanos 6, el apóstol Pablo está hablando acerca de la conciencia, de que nosotros debemos tener la conciencia de que ya fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Y entonces el apóstol Pablo dice, cómo va a ser posible que yo después de que fui libertado del pecado, cómo entonces yo después voy a venir y le voy a entregar mi vida al pecado otra vez, del cual yo fui libertado? Y por eso es que lo estoy diciendo así. Porque alguien puede decir, no, hermanos, que nosotros ya fuimos libertados del pecado, dice el apóstol Pablo. Sí, claro, sí, es cierto. Pero hay quienes dicen, ah, no, es que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces hay mucha gracia, ¿verdad? Y entonces no hay ningún problema en que yo me siga deleitando en mi pecado favorito. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, por eso es que lo estoy diciendo así. Cantar con todo el corazón es importante. Pero cuando yo reconozco que ya fui libertado del pecado y que yo no puedo entregar las riendas de mi vida al pecado otra vez, como dice el apóstol Pablo en Romanos 6, entonces ahí yo estoy haciendo las cosas bien. Pero si yo no estoy dispuesto a salir de la esclavitud del pecado, entonces estoy cayendo en idolatría. Voy a repetir eso por aquello que me haya confundido, ¿sí? Si yo canto con todo el corazón, pero estoy dispuesto a salir de la esclavitud del pecado, estoy bien. Pero si yo no estoy dispuesto a salir de la esclavitud del pecado, a pesar de que ya fui libertado, hermanos, entonces estoy cayendo en idolatría. Así es. Sigamos. Eh, hacer compromisos con el Señor mediante la letra de los cantos y no cumplirlos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que al principio dije, ¿verdad? Lo que hace a una música, a un canto cristiano, es la letra. Y por eso es que entonces también tenemos que ser muy selectivos en cuanto a la letra que adoptamos, a la música que adoptamos para entonar. ¿Sí? Porque hay
el día de hoy hay cantos pseudo cristianos, pero como lo canta alguien que aparentemente es cristiano o que dice ser cristiano o que es cristiano, entonces la gente cree que ya ese canto es cristiano, ¿sí? Pero no, nosotros tenemos que ser muy cautelosos en estos. Veamos la letra del canto, por ejemplo, ¿verdad? Comparémoslo con los salmos. Wow, los salmos son una maravilla. Usted no va a ver un salmo que no lleve a alabar al Señor, ¿sí? Y con nombre propio, ¿verdad? Porque también el día de hoy se ha proliferado la música donde aparentemente se le adora al Señor, pero el nombre de Dios ni de Cristo es mencionado, ¿sí? Hay que sobreentender que se le está cantando a Dios. Ah, ¿por qué? Porque es que lo que pasa es que la música que lleva la palabra a Dios, ¿verdad? O el nombre del Señor, ¿verdad? Ya sea Yahweh, Jehová o Adonai, eso entonces ya limita a que solo la gente cristiana la escuche y entonces hay que hacer música para que todo el mundo la escuche, ¿verdad? ¿Sí? No. Entonces, la letra que nosotros, los cantos que tenemos que entonar son cantos que tengan letra que nos oriente a alabar al Señor, ¿verdad? A contar de sus maravillas, e incluso hay cantos en los que uno hace compromisos con el Señor mediante la letra, ¿sí? Hay muchos cantos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, ¿verdad? Anhelo trabajar por el Señor. Sí, yo cuando yo canto esa canto, yo estoy diciendo, Señor, anhelo trabajar para ti. Y yo entonces, ocupado siempre debo estar en la viña del Señor. Claro, si yo lo estoy cantando, cuando yo termino de cantar ese canto, tengo que ponerme a la disposición entonces de la congregación para poder servirle, porque yo anhelo trabajar por el Señor. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? Los de los cantos contemporáneos, ¿no? Lo comentábamos la otra vez. Hay un canto que dice, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. ¿Sí? Y yo lo explicaba en su momento, ¿no? Que cuando yo le digo al Señor, te amo más que a mi vida, ¿sí? Entonces tengo que recordar que el Señor, como dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces cuando yo le digo al Señor, Señor, yo te amo más que a mi vida, le estoy diciendo, Señor, yo voy a guardar mis mandamientos, tus mandamientos más que mis propias convicciones. Es decir, yo voy a darle prioridad a tus mandamientos más que a mis prioridades. Eso quiere, cuando yo estoy cantando eso es lo que yo le estoy diciendo al Señor. No solamente se trata de cantar, se trata de entender lo que yo estoy cantando y lo que yo estoy diciendo. Y cuando yo salga de ahí, entonces yo voy a poner en práctica eso. Si yo le digo al Señor en un canto, Señor, yo te amo más que a mi vida, entonces yo voy a salir de ahí con la plena disposición a ser obediente al Señor. ¿Por qué? Porque si el Señor ya lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener entendimiento, ¿verdad? De lo que nosotros cantamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Juan 14:15. Lo dice el Señor en su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando yo le digo al Señor que lo amo, yo estoy diciéndole, Señor, yo estoy dispuesto a amar, a guardar, perdón, tus mandamientos, y cuando yo salga de aquí, yo los voy a guardar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si yo canto, si en la letra del canto yo digo algo, ¿sí? Y no lo cumplo, entonces estoy cayendo en idolatría. Simplemente estoy usando la música o ese canto para pasar un momento agradable, para, digamos, pasarla bien o pensar que yo estoy alabando al Señor, pero otra cosa, para otra cosa no más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que cumplir lo que cantamos. Entienda, por favor, la letra de lo que canta para poderlo entonar. Y cuando lo entone, con el entendimiento, entonces va a adquirir compromisos de algunos cantos, ¿verdad? No todos tienen cantos que lo comprometen a uno, una letra, perdón, que lo comprometen a uno, pero si usted entona un canto así, cumpla. Afanarse en cantar, pero vivir conforme a los mandamientos de hombres, ¿verdad?
que es todo lo contrario que estoy diciendo, que es reforzando lo que estoy diciendo en el punto anterior. Es decir, yo me voy a afanar en cantarle al Señor. Bonito, con voz bonita, la voz que tenga, con letra bonita, pero si yo defino irle a cantar al Señor, pero quiero vivir conforme a mis propias convicciones, entonces simplemente utilicé el canto como un ídolo, ¿sí? Y entonces ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Bien, entonces resumiendo, hermanos, hay que acercarse al Señor con la boca. Acerquémonos, alabémosle, digámosle, ¿verdad? Las maravillas, expresemos sus bondades, ¿verdad? Los cuidados que ha tenido con nosotros. Digámosle a Él que Él es santo, que Él es maravilloso, que Él es hermoso. Pero procuremos que nuestro corazón esté cerca de Él. ¿Cómo? Viviendo conforme a su voluntad. Así es. Y su voluntad es que nos presentemos en sacrificio vivo y santo porque ese es nuestro culto lógico. Es nuestro culto lógico. Muy bien. Causas por las que el idolatrar la música bloquea la adoración lógica. Bueno, primero, porque relega la vivencia en santidad a la utopía, ¿sí? Porque exalta el cantar como lo más exclusivo de la adoración. Es decir, si yo entiendo que Dios desciende, perdón, cuando yo canto, entonces yo voy a relegar la vivencia en santidad a una utopía. Es decir, instintivamente, cuando yo entiendo que adorar es cantar, entonces así le estoy restando importancia a la santidad y estoy diciendo es inalcanzable, ¿sí? Es inalcanzable. ¿Por qué? Porque exalta el cantar como lo exclusivo de la adoración. Y cuando yo exalto el cantar como lo exclusivo de la adoración, entiendo que la adoración está limitada a un periodo de tiempo en el cual yo estoy en un recinto cantándole al Señor o estoy escuchando la música o entonando la música. ¿Sí? Ese es un peligro. Entonces, me va a hacer pensar de que yo estoy en el templo cantando y estoy delante de la presencia del Señor. Salgo de ahí y ya no estoy en la presencia del Señor. Por lo tanto, entonces, ya no estoy adorando. Pero el que es verdaderamente cristiano, y la palabra del Señor nos enseña que el verdadero cristiano se mantiene en adoración todo el tiempo. Entiende que su adoración es su vida misma. Así es. Y entonces no va a relegar la vivencia en santidad a la utopía. La va a hacer una realidad. Se va a esforzar porque sea una realidad. Aquel entonces que piensa que la adoración es un momento en el culto, está equivocado. Y entonces va a entender que la santidad no es importante. Y va a entender que ese momento ahí es el crucial, ¿verdad? Es el maravilloso, es el non plus ultra, ¿verdad? En su vida cristiana. Cuando que el momento de la adoración en el creyente es cada segundo, cada minuto de su vida, ¿sí? Bien. ¿Por qué también bloquea la adoración lógica? Porque afirma la idea de que sin cantar nadie verá al Señor, cuando que la verdad es que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Alguien va a decir, no, hermano, eso no es así. Sí, así es. Así es. Porque el que cree que cuando está cantando la presencia del Señor desciende, está creyendo entonces que él está viendo al Señor. Es que es rico sentir, hermano. Mire, el canto estuvo, el momento de cantar estuvo delicioso. Mire, sentimos la presencia del Señor. Y yo lo decía en la clase que di acerca de la música. Hermanos, la fe no es sentir, ¿sí? Y nosotros nos movemos por fe. La fe en ningún momento dice que sea sentir. La fe no es sentir. Como para decir que
uno sintió la presencia del Señor en medio de un canto. Yo sé que con estos muchos no van a estar conformes, ¿verdad? O de acuerdo, pero, hermanos, la fe no es sentir. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. No incluye sentir. Es convicción, es certeza. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sé que Dios está conmigo, aunque yo no sienta nada. Porque la fe no es sentir. Yo estoy convencidísimo de que Dios está en mí, porque su palabra lo dice y yo lo creo. Eso es fe. El que yo sienta algo, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque lamentablemente también después de este movimiento, de que se proliferó este movimiento de alabanza y adoración en medio de las congregaciones, la gente cree que tiene que sentir algo rico, algo bonito para poder definir o que sintió la presencia de Dios. Hermanos, el cristiano tiene la presencia del Señor en él, sienta algo o no lo sienta. Y por lo regular no se siente. Porque el que tiene la certeza y está convencido no necesita sentir nada. Eso es verdadera fe. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros creemos que sin santidad nadie verá al Señor, entonces, hermanos, estamos afirmando que la santidad es importante y es muchísimo más importante que cantar. ¿Sí? Y por eso dije, ¿verdad? Afirmar la idea de que sin cantar nadie verá al Señor, eso es lo que resalta el tema de entender que la música hace descender la presencia del Señor. Así es. La verdad es, hermanos, es que sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso es que remarcamos, ¿verdad? El Señor se agrada cuando nos presentamos en sacrificio vivo y santo, porque esa es nuestra adoración racional, nuestra adoración lógica, nuestro culto lógico, nuestro culto racional, dice el apóstol Pablo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Así es. Y en santidad solo podemos vivir los que hemos sido santificados por el Señor. Muy bien. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Eso lo dice Hebreos 12. Lo dice Hebreos 12, 14. Vamos a leerlo. Hebreos 12, 14. ¿Verdad? Un capítulo más de donde estamos ahorita. Dice así, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En otras palabras, usted puede cantar bonito, puede tener buena voz, puede tonar cantos con letra cristiana, pero sin santidad no va a ver a Dios. ¿Sí? Y estamos hablando de de que no va a ver a Dios en el tiempo que deba de manifestarse. Muy bien, siguiente. Promueve que se quede más en canción lo que en realidad se debe estar viviendo. Sí, por eso es que bloquea la adoración. Porque promueve que se quede más en canción lo que en realidad se debe estar viviendo. Cuando yo le digo al Señor, ¿verdad? En canción, que estoy dispuesto, Señor, a ir, ¿verdad? Hay un canto, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Heme aquí, yo iré, ¿verdad? Yo iré, Señor. Y se canta bonito, ¿no? Pero si yo le digo, heme aquí, Señor, yo iré, o envíame a mí, entonces, si yo lo estoy diciendo con mis labios, que no se quede solo en canción, hay que vivirlo en la realidad. Entonces, cuando yo ya termine de cantarlo, como lo dijimos, ¿verdad? En hacer compromisos con el Señor mediante la letra de los santos y no cumplirlos, ¿verdad? Si yo le digo, Señor, heme aquí, envíame a mí, y se lo digo con letra así bonita y música bonita, entonces cuando yo termino de cantar, debo de asegurarme de que no solamente se quede en canto,
que no se quede en la letra del canto, ¿sí? Si no, entonces tengo que vivirlo. Y eso lo digo al final, ¿verdad? Lo voy a repetir al final. Pero aquí lo digo, ¿por qué? Porque el día de hoy, el movimiento de alabanza y adoración que se proliferó desde los años 80 para acá, hace que la gente cante lo que debería estar viviendo. Así es. Pero solamente se queda en canción. Se queda en letra del canto. No se lleva a la práctica. Bueno, ¿qué actitudes entonces tengo que adoptar para poder contrarrestar el hecho de no conformarme a la idolatría de la música cristiana? Es, bueno, en primer lugar, desechar la idea de que los cantos cristianos hacen descender al Señor en medio de su pueblo. Ya expliqué cómo se interpreta en la perícopa del Salmo 22. Salmo 22, 3. En ningún momento dice que Dios desciende cuando el pueblo de Dios está cantando. No lo dice. Entonces tenemos que desechar por completo esa idea. También tenemos que rechazar la idea de que cantar es el todo de la adoración y tenemos que aceptar la idea de que la santidad es la adoración nacional. ¿Sí? O sea, si yo quiero adorar al Señor, debo vivir en santidad. Porque yo adoro al Señor con cada minuto, cada segundo de mi vida. Yo lo dije anteriormente, con cada hora de mi vida. Yo adoro al Señor todo el tiempo. No se remite, no se limita a un espacio geográfico, a un tiempo definido. La adoración al Señor es todo el tiempo, con toda mi vida, en cada momento. ¿Sí? Entonces, por eso es que la santidad es la adoración racional. Entonces tengo que rechazar la idea de que cantar es el todo de la adoración. Y por último, tengo que también adoptar la idea o adoptar la actitud de que cantar, o la idea de que cantar con el entendimiento, ¿verdad? De cantar con el entendimiento, perdón, poniendo atención a las letras, hacerlas propias y cumplir lo que yo digo al cantar. Así es, hermano. Si yo quiero contrarrestar esa actitud, esos tres principios. Hay más, pero solamente me limité a estos porque son, en mi opinión, son los más importantes. Sí, debo de cantar con el entendimiento poniendo atención a las letras, hacerlas propias y cumplir lo que decimos al cantarlas. Entonces, hermano, eh, otra vez digo, mi intención con esta clase no es desvirtuar la importancia de la música dentro de la liturgia cristiana, es importantísimo. Los que me conocen a mí saben que a mí me encanta entonar al Señor, canto, ¿verdad? Cuando estamos reunidos, ¿verdad? Canto con mi corazón y yo he visto, y los hermanos en la congregación también cantan mucho con el entendimiento, con el corazón, ¿verdad? Eso es importante, pero el problema es ese sesgo de creer que la música hace funcionar a Dios. Ese es el sesgo. Y eso es lo que lleva a la gente a idolatrar la música y a idolatrar a los músicos. Entonces, amados hermanos, esta es la clase del día de hoy. Que el Señor los bendiga. Entiendo que es una clase bastante fuerte que mueve los cimientos de algunas prácticas que se vienen dando, pero es necesario, como lo decía al principio, ¿verdad? Es necesario tratarlas para poder sacar de la idolatría a muchos el día de hoy. Me corresponde a mí como pastor hacerlo con las iglesias que el Señor me ha dado para pastorear, pero si alguien más escucha esta enseñanza, pues para el Señor sea la honra y la gloria. Que el Señor les bendiga, me los guarde y nos vemos el próximo miércoles. Un fuerte abrazo.